espero surjan preguntas y surjan dudas y también muchos temas van a quedar afuera, pero bueno, hay que empezar por acá, por introducir el tema. Yo no veo todas las caras entre el bosquejo y la presentación, me hubiese gustado poder ir viendo si se va entendiendo, si no se va, si me van escuchando, cualquier cosa le pido a Diego que me mande un mensajito si no se llega a escuchar bien o lo que sea. Bueno, quiero que pensemos para empezar algunos escenarios. Por ejemplo, pensemos en una mamá que tiene que ayudar a su hijo que está sufriendo, por ejemplo, acoso escolar, que pensemos en un amigo que está buscando en otro amigo una ayuda para luchar con la pornografía, en un líder de adolescentes que recibe a un chico que está muy preocupado por lo que los demás están pensando sobre él, que pensemos en un pastor que recibe a un miembro de su iglesia que acaba de ser despedido de un trabajo, o un matrimonio que busca a otro matrimonio para que le ayuden a resolver conflictos. ¿Qué tienen en común cada uno de estos escenarios o cada uno de estos casos? Bueno, en cada uno de estos casos estamos hablando de consejería bíblica. Sea formal o informal, esto es consejería bíblica. Hay un autor que tiene un libro que se llama Todos somos teólogos. Y es verdad que todos lo somos, porque todos tenemos alguna idea acerca de Dios. El tema es qué ideas tenemos acerca de Dios. Y quiero tomar esa misma idea y llevarla o traerla a la consejería. Todos somos consejeros, porque todos estamos continuamente dando respuestas a distintos problemas de personas que nos rodean. Justamente el tema es qué tipo de consejeros somos, no si somos consejeros o no, porque todos lo somos. No sé, no puedo ver ahora en este momento cuántos somos acá, pero hay tantos consejeros como personas conectadas, porque todos lo somos. Y quiero que en estos minutos podamos comenzar respondiendo algunas preguntas básicas sobre la consejería. Eh, las voy a nombrar y después vamos a entrar en cada una. La primera pregunta es, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la consejería? La segunda es, ¿dónde se debe realizar la consejería? La tercera es, ¿quiénes deben realizar la consejería? La cuarta es, ¿cómo se debe realizar? Y la quinta es, ¿por qué? Así que vamos a entrar en la primera. La primera es, ¿qué es la consejería? Y quisiera comenzar con una definición que está en un libro que después le vamos a comentar ahí como parte de la recomendación, porque está muy bueno, que es de Heath Lambert, y él define la consejería de esta manera. Dice, la consejería es una conversación en la que una persona con preguntas, dificultades y problemas busca ayuda en alguien, creyendo que esa persona puede brindarle respuestas, soluciones y ayuda. Yo sé que esta definición de consejería es muy amplia. Yo sé que justamente es muy general, pero es a propósito, es para que empecemos por acá. Porque esto nos muestra que todos estamos en una situación continua de consejería. ¿Cuántas veces hemos estado con personas que tienen preguntas, que tienen dificultades o que tienen problemas? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que tienen preguntas, dificultades o problemas? ¿Y cuántas veces hemos encontrado una limitación en nuestros recursos y eso nos lleva a buscar ayuda en otro? Bueno, de eso se trata la consejería. Pero para que esta consejería tan general, tan abarcativa como una conversación entre dos personas donde una tiene problemas y otra ofrece algún tipo de ayuda, para que esta consejería general sea una consejería bíblica, bueno, tenemos que involucrar a Dios en esta definición. Entonces ya no se trata solamente de dos personas y una que tiene un problema y otro que ofrece ayuda, sino tres personas, porque Dios está en medio nuestro. Y este Dios que está en medio nuestro está en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es el protagonista de la consejería. Pero para que realmente el Espíritu Santo protagonice el espacio de consejería, necesitamos escucharle a Él antes que escucharnos a nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿De qué manera podríamos escuchar la voz del Espíritu Santo? Justamente a través de la Biblia, a través de esas escrituras que Él mismo inspiró para nosotros, para revelarnos la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de los problemas que tiene el hombre y de las soluciones que el hombre tiene en Él. Entonces, de esta manera, transformamos una simple consejería en una consejería bíblica, al poner la palabra de Dios entre nosotros. Entonces, de alguna manera de eso se trata.
Y para poder ampliar ahora sí la definición, voy a leer otra, que es una paráfrasis de una definición un poco más larga, pero traté de resumirla, que dice que la consejería bíblica es un ministerio personal de discipulado en el contexto de la iglesia que depende de la Biblia y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reorientar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros afectos o emociones, nuestro comportamiento y nuestra adoración a Dios, restaurando la comunión con Él y aplicando las escrituras a las necesidades de las personas. Antes de avanzar con la siguiente pregunta, quiero mencionar algo. Muchas veces en este punto surge la gran pregunta de si nosotros podemos aconsejar a personas que no son cristianas. Es decir, que el Espíritu Santo esté en una de estas dos personas y no en las dos al mismo tiempo. Bueno, yo quiero ir más allá de la etiqueta. No me interesa capaz pensar si le llamaríamos a eso consejería bíblica o no, porque podemos llamarla de distintas maneras. Pero cuando nos encontramos con un caso así, que una persona que no conoce al Señor viene en busca de consejo, creo que es una excelente oportunidad para el evangelismo. Yo tal vez no le diría consejería bíblica, más allá de cómo la otra persona pueda buscarlo o cómo pueda mencionarlo, pero sí pensaría esto, es una gran oportunidad para que una persona con una necesidad pueda escuchar el evangelio. Pienso siempre en el ejemplo de Jesús con el paralítico, cuando estos cuatro amigos llevan a este paralítico y lo entran por el techo, todos conocemos esa historia, y Jesús al ver al paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. Es una gran sorpresa si uno viene leyendo la historia, que alguien con una necesidad tan evidente como este paralítico haya recibido esa respuesta de Jesús. Y es que Jesús siempre sabe cuál es la necesidad que está de fondo, que es la reconciliación con Dios, es el perdón de los pecados. Y en caso en donde tengamos a una persona que no conoce al Señor, me gusta usar este ejemplo para pensar en que la consejería, entre comillas, es un motivo de poder acercarnos a compartir el Evangelio con esa persona y que pueda haber fruto, porque después de todo, no podemos esperar fruto en una vida donde la semilla todavía no ha germinado, como no podemos esperar de alguna manera que una persona camine si todavía no está viva espiritualmente, o que crezca si todavía no nació de nuevo. Entonces, esto es importante. Habiendo hecho esa aclaración, ya vimos las definiciones sobre qué es, y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿dónde debe realizarse la consejería? ¿Dónde? Bueno, este dónde no me refiero al lugar físico donde pudiéramos realizar la consejería. La consejería puede hacerse dentro de las paredes de un salón de iglesia que le llamamos muchas veces templo, puede hacerse en una oficina de un pastor, puede hacerse en un café, en una casa, en un viaje en auto, en una charla después de un partido de fútbol, donde sea puede hacerse. Pero cuando nos preguntamos dónde debe hacerse la consejería, me refiero a cuál es el contexto relacional donde Dios quiere que desempeñemos esta tarea de aconsejar. Y el contexto es la iglesia local. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios diseñó la iglesia de esta manera, en congregaciones locales donde haya distintas personas bajo la guía de pastores, líderes, personas que usan dones que Dios le da para bendecir a otros, y en este contexto de comunidad es donde Dios quiere que se practique la consejería. Y me gusta tomar la categoría más general de que la consejería es un ministerio de la palabra. Es uno más de varios ministerios de la palabra. Y esta es una forma de dividirlo que me parece que es muy útil y muy práctico. La primera vez que yo lo escuché me abrió mucho la cabeza. Y si ustedes tienen en mente ahora, mientras veamos viendo estos ministerios, los ministerios de Jesús o de Pablo, van a poder identificar cada una de estas cosas. Primero, hay un ministerio más general de la palabra, que es la predicación pública de las Escrituras. Este ministerio, de alguna manera, nos muestra que la palabra tiene que ser enseñada a todos de manera pública, ¿sí? Y en todas las iglesias esto se hace cada domingo cuando los que enseñan, pastores, maestros, abren las Escrituras y las explican. Después, muchas veces la iglesia tiene vida en la semana, obviamente, y tiene grupos pequeños. Estos grupos pueden ser grupos mixtos, que a veces se les llama células, cada iglesia le pone nombres diferentes. A veces están divididos por edades, tenemos grupos de niños, adolescentes, jóvenes, como hablamos hace un rato, y otras veces hasta se dividen por sexo, grupo de hombres, grupos de mujeres.
Bueno, estos grupos pequeños nos permiten que la palabra siga siendo transmitida, pero ahora en un contexto más chico, dependiendo de las necesidades de esos grupos que están reunidos, muchas veces hasta permitiendo mayor interacción, preguntas, y la palabra también es transmitida ahí. Luego tenemos discipulados, donde la palabra ya se aplica, pero en el uno a uno, personas que se reúnen regularmente y comparten sus vidas y se acompañan mutuamente para crecer en su semejanza a Cristo. Y tenemos el discipulado. Y creo yo, dentro de estas relaciones de discipulado, un aspecto de esos discipulados es la consejería bíblica. Recién veíamos que decíamos que la consejería es un ministerio personal de discipulado. Bueno, es justamente esto. Y dentro de esos discipulados, cuando una persona busca crecer, pero también busca resolver algún aspecto puntual de su vida, porque tiene alguna pregunta de algo que le está sucediendo, tiene un problema que necesita resolver, ahí es donde estamos hablando de consejería bíblica. Y hay un quinto ministerio de la palabra que podríamos decir que es el devocional, que es cómo cada uno de nosotros se expone a las escrituras en oración y estudio, en una relación personal e íntima con Dios. Poner a la consejería dentro de este gran contexto del ministerio de la palabra nos ayuda a pensar que si nosotros buscamos la fidelidad en cualquiera de los otros cuatro, vamos a estar previniendo muchos casos de consejería. Porque cuando me expongo diariamente a las escrituras de manera personal, cuando cada domingo escucho lo que Dios pone en el corazón de los pastores, de los líderes, de los maestros para enseñarme, cuando participo activamente de grupos pequeños, cuando soy de discipulado consejería bíblica. y estoy discipulando a otros, en esos casos voy a resolver un montón de cosas, voy a poder prevenir un montón de cosas y la consejería termina siendo algo bastante más eventual. Sin embargo, aún así, siempre es necesario y lo vemos, como decía antes, en el ministerio de Jesús mismo y de Pablo. Y también me gustaría hacer acá una nota rápida. Dios nos diseñó de esta manera en iglesias locales. Puede haber consejería de parte de un miembro de una iglesia a un miembro de otra iglesia. Bueno, yo creo que no está mal porque nos podemos ayudar mucho entre iglesias, pero creo que esto siempre tiene una limitación, porque Dios nos diseñó para que participemos de una congregación local. Y es ahí donde tal vez no esté mal, obviamente siempre es bueno que los líderes y los pastores estén al tanto de todas estas consejerías, pero el punto es que muchas veces quien realmente te conoce, quien realmente conoce a la persona que necesita consejería, son sus propios hermanos, los que comparten el día a día, los que sirven hombro a hombro con esa persona, los que le ven. Me ha pasado de, por ejemplo, estar aconsejando a una persona a otra iglesia, obviamente sus líderes sabían, pero él me dice, el domingo fui a la iglesia y el pastor me vio y me dijo, vos no estás bien, tengo que hablar con vos después. Y él pudo compartir con ese pastor. Y yo le decía, fíjate qué valioso que es, porque yo no puedo hacer eso. Yo no voy el domingo a tu iglesia y no te veo la cara, no sé cómo te fue en la semana, y eso hace que esta consejería fuera de la iglesia a veces tenga ciertas limitaciones. En otra ocasión me tocó hablar con un chico que me compartía sobre algunos temas matrimoniales y después resultó que un día fui a su iglesia de casualidad y lo, los vi a él y a su esposa y vi que él estaba prestando atención en la predicación y estaba reconcentrado y la esposa estuvo toda la reunión mirando el celular. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas de mis consejos hubiesen cambiado si yo hubiese sabido esto? Pero el punto es este, quienes nos ven en el día a día, los domingos, los sábados, el resto de la actividad de la semana, son los más capacitados para aconsejarnos. Esto no quita que no podamos ayudarnos entre hermanos de iglesias diferentes, obviamente. Bien, pasemos entonces a la tercera pregunta, que es, ¿quiénes deben hacer consejería? Bien, la respuesta corta a esta pregunta es todos. Todos. Esta es una responsabilidad de toda la iglesia, de los unos a los otros, usando términos bíblicos. Y es acá donde me quiero meter en algunos pasajes para ver esto de manera más detallada. El primer pasaje es Romanos 15:14. Romanos 15:14 dice, Pablo escribiéndole a los romanos, que paradójicamente no los conocía personalmente, pero sabía mucho de ellos, les dice esto. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. La palabra que usa Pablo acá para amonestarse tiene varios significados, sentidos. Tiene un significado, pero tiene varios sentidos a la hora de traducirlo al español. A nosotros amonestación a mí me suena o al colegio
cuando te portabas mal y te ponían una amonestación, o a la cancha de fútbol cuando el árbitro saca tarjeta amarilla. Pero acá la palabra nouteteo, significa literalmente poner en la mente. Y la idea es esta: el rango semántico de las palabras nos permite pensar en amonestar, instruir, enseñar. Dependiendo de la traducción en que lean este pasaje, van a leer algunas de estas. Llamar la atención, hacer una reprensión suave, pero también aconsejar. Hay algunas traducciones que directamente le ponen aconsejar, o hacer una orientación espiritual, por ejemplo, en la nueva traducción viviente. Es muy llamativo. El padre de la consejería bíblica, que es Jay Adams, J-A-Y, Jay Adams, por si después lo quieren buscar, él directamente a su ministerio de consejería le llamaba consejería nautética. Y ese nautética viene de esta palabra, porque él decía que no encontraba una definición, en el caso de él en inglés, que hiciera justicia con esta palabra, de aconsejar, de poner en la mente del otro, de llevar la palabra de Dios para resolver algo en la mente del otro. ¿Sí? Entonces, empezamos por acá. Esta tarea, Pablo dice que la deben hacer los unos a los otros. Si bien es una tarea de los líderes también, y tenemos pasajes bíblicos donde se les manda a los líderes a hacerlo, en este caso y en otros pasajes vemos que es una responsabilidad de todos. Veamos otro pasaje. Colosenses 3:16, muy conocido. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, unos a otros. La palabra morando en abundancia en cada miembro de la iglesia y entre los miembros de la iglesia, para que todos, entre todos, nos enseñemos y nos amonestemos unos a otros. Otro pasaje más, Pablo le escribe a los tesalonicenses, específicamente hablándole a toda la iglesia, por eso dice: les exhortamos, hermanos, en plural, a todos, ¿a qué? Amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Sí? Esto es una responsabilidad de toda la iglesia, de todos. Por eso todos tenemos que estar capacitándonos en esto. Y solo por mencionar algunos ejemplos, y voy a pasar bien rápido esto, hay muchísimos unos a otros en la iglesia que son responsabilidades de todos y que tenemos que tenerlos presentes y que se cumplen cuando hacemos consejería bíblica. Recibirse unos a otros, preocuparse unos por otros, servirse unos a otros, soportar las cargas unos de otros, decirse la verdad unos a otros, alentarnos unos a otros, seguir lo bueno unos con otros, estimularse al amor y a las buenas obras, confesar los pecados unos a otros, orar unos por otros. Todo esto se puede hacer en la consejería, se hace en la consejería, y todo esto es una responsabilidad de todos. Algunas reflexiones que surgen a partir de esto es acerca de cómo muchas veces hemos llevado este tema de la consejería a pensar que es responsabilidad de alguien más. Por ejemplo, pensar que solo los pastores tienen que hacer esto, o pensar que solamente los líderes tienen que hacerlo. Y es un problema muy grande porque la Biblia no nos deja esa opción. No es una responsabilidad de algunos, es una responsabilidad de todos. Y también tenemos que esquivar una tendencia muy actual, muy actual, que es la profesionalización de esto, a través de distintos profesionales que se encargan de aconsejar, ¿sí? De alguna manera, no hay nadie más capacitado que tu hermano de la iglesia que te ve todos los días y que está estudiando la Biblia y que quiere y desea ayudarte para aconsejarte, y vos estás llamado a hacer eso con otros hermanos. ¿Sí? Y la consejería bíblica nos enseña a involucrarnos en la vida de otro. Esta es una gran limitación, por ejemplo, en la psicología. Capaz, dentro de 15 días voy a profundizar un poco más las diferencias con la psicología, pero la consejería bíblica te invita, Dios te invita a través de la consejería a que vos te involucres en la vida de la otra persona. No existe una distancia operativa de no me involucro en tu vida o hasta acá, vos sabés de mí, yo sé de vos, pero no lloro con vos, no me comprometo con tu vida, no te conozco en el día a día. Eso no pasa en la psicología, en la consejería. En la consejería nos metemos en la vida de otro, lloramos con el otro, compartimos, comemos juntos, nos alentamos, nos preocupamos, nos mensajeamos en la semana, estamos pendientes, involucrados en la vida. Es un discipulado activo resolviendo problemas, de eso se trata. Bueno, pregunta número 4. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacer consejería? Capaz estoy yendo muy rápido porque no quiero que me quede nada fuera. La pregunta ¿cómo?
para esta pregunta quiero que pensemos en esto. De alguna manera, acabamos de ver que la consejería recae sobre todos, pero una cosa es sobre quién recae la responsabilidad, todos, y otra cosa es cómo deberíamos estar ejerciendo esta responsabilidad. Porque si yo pienso, todos tenemos que hacer consejería, y eso me lleva a pensar, listo, bueno, salgo y aconsejo a quien me cruce, me puede llevar a hacerlo mal. Entonces, que sea una responsabilidad de todos no significa que todos estemos siendo capacitados para hacerlo, que eso es otra cosa. Entonces, aunque todos debemos hacerlo, justamente como todos debemos hacerlo y tenemos ese deber, todos tenemos que estar preparándonos para hacerlo bien, para honrar a Dios a través de este ministerio. Así como hay personas que pueden tener un don y usarlo mal y no capacitarse, bueno, la consejería puede ser así, ¿no? Uno puede querer aconsejar y hacerlo de una manera que no honre al Señor. Entonces, tenemos que prepararnos. Y yo, para resumir un poco, les propongo pensar en dos aspectos en los cuales nos tenemos que preparar para brindar una consejería correcta. Una es nuestra actitud a la hora de aconsejar y la otra es el contenido de nuestra consejería. ¿Qué vamos a decir? Las palabras que vamos a usar. Ambas cosas son inseparables e importantísimas, ¿sí? Recién les leía Romanos 15:14 y lo quiero leer de nuevo, porque esto nos da una pista muy grande respecto a estas dos cosas. Dice, leo de nuevo, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido, ¿de qué estaba convencido Pablo? De que estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, capaces de amonestarse los unos a los otros. Fíjense, ¿cuál es la actitud con la que deberían acercarse? Con bondad. El sentido de esto es desear el bien del otro. Yo quiero el bien del otro. Esa es mi actitud con la que me acerco a aconsejar. Pero no alcanza solo con desear el bien del otro. Si esto fuera solo una cuestión de buenas intenciones, sería muy fácil. Además de llenarme de bondad y de deseo de bendecir al otro y de ayudarlo en su problema, tengo que saber qué voy a hablar con esa persona. Por eso, no solamente debemos estar llenos de bondad, debemos estar llenos de todo conocimiento. Y ese es el contenido. Eso va a marcar qué va a salir de mi boca, ¿sí? Para asegurarnos que no vamos a hablar nuestras propias palabras, sino que queremos hablar lo que Dios dice. Y para eso tengo que saber lo que Dios inspiró en las Escrituras. Entonces, la preparación, estudiar hermenéutica para saber cómo interpretar las escrituras, estudiar teología para saber quién es Dios, qué dice Dios en la Biblia, qué dice Dios en la Biblia de distintos aspectos en todas las escrituras, de la feminidad, de la masculinidad, del matrimonio, de la paternidad, del trabajo, de lo que se les ocurra. Hay principios bíblicos porque, bueno, Diego seguramente cuando hable en el módulo siguiente va a tocar esto, pero la Biblia nos habla de todo. Entonces tengo que estar preparado para saber qué dice la Biblia sobre distintos aspectos. Hay otros pasajes que también van a enfatizar en lo mismo. Este es muy conocido, Efesios 4:16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es la actitud? El amor. Tenemos que hablar en amor, no podemos hablar de otra manera. Tiene que estar lleno de amor nuestro hablar, pero es importante que hablemos la verdad y ese es el contenido. Debemos hablar la verdad, ¿sí? Para eso debemos conocer la verdad. Y es muy lindo pensar que esa fue la manera en la que Jesús se acercó a nosotros. Jesús mismo es ejemplo de esto porque su ministerio estuvo lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Hermoso, hermoso. Jesús nos da ejemplo y debemos seguir sus pasos en extender gracia y en extender verdad hacia los demás. Y quiero que reflexionemos un poco acerca de esta actitud que debemos tener. Actitud de amor, actitud de bondad, actitud de gracia. Nunca debe guiarnos a la hora de aconsejar algo como, por ejemplo, el deseo de sentirnos superior al otro a la hora de brindar un consejo, de acercarnos con soberbia, de pensar que nosotros estamos frente a alguien que está en un error y nosotros venimos a hablarle con aires de superioridad. De hecho, creo que una de las mejores formas para cuidar nuestra actitud de aconsejar a otros es estar constantemente siendo nosotros los aconsejados. Porque cuando uno está del lado del aconsejado y se acerca a alguien, sabe lo difícil que es, sabe lo complicado que es abrir nuestros corazones y saber que seguramente vamos a descubrir pecados que tenemos y cosas que tenemos que corregir. Entonces eso muchas veces nos ayuda después a tener una actitud correcta frente a los demás. Pero no tenemos que olvidar
que estamos frente a personas que están sufriendo. Esta actitud la vemos en Pablo, en un montón de pasajes, pero quería citar uno, en 1 Corintios 4:14, me gusta cómo queda como expuesto el corazón de Pablo, y Pablo les dice a los corintios, en una carta que es muy confrontativa, y si leen 1 Corintios van a ver que incluso el tono de Pablo muchas veces es muy fuerte, pero Pablo se desarma por los corintios, los ama con todo el corazón, y él les dice esto, no les escribo esto para avergonzarlos. Y había muchos aspectos de los corintios que daban vergüenza, pero él dice, yo no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Qué linda la actitud de Pablo. A la vez, respecto a la actitud, tenemos que erradicar la idea que creo que a veces se impregna mucho en la iglesia actual, de que meternos en la vida del otro es dejar de amarlo. Es un error muy grave. Es un error muy grave. El Señor nos llama a meternos en la vida del otro. Y si el otro no interpreta eso como amor, en realidad el problema no está en haberlo hecho, porque el Señor nos manda a que todos compartamos nuestra vida con los demás. De manera que, aunque todo esto tiene que hacerse con mucho tacto y dependiendo del caso, y sé que puede haber muchos casos que van a la mente de cada uno según el contexto, el punto es este. La iglesia está para meterse en la vida de la iglesia. Todos estamos para relacionarnos y ayudarnos a crecer en esto. Es bíblico pensar que meternos en la vida del otro y que el otro se meta en mi vida es una muestra de bondad, y que alguien quiera traer la verdad a mi vida y aplicarla a mi vida, a mis problemas, y yo hacer lo mismo con otros, es parte de lo que el Señor nos pide. Y respecto al contenido, también tenemos algunas reflexiones o algunas cosas en las que debemos pensar. Sin meterme, capaz pisando un poco lo que Diego seguramente va a compartir después, tenemos que pensar que la consejería es una disciplina teológica, como dicen muchos. Es una disciplina teológica porque todo consejo transmite algo acerca de quién es Dios. Todo consejo nos dice algo acerca de quién es Dios y de lo que Dios dice acerca de las cosas. Y eso es teología. Entonces, no podemos confiar en intuiciones. No podemos confiar simplemente en que mis intenciones fueran buenas. No, Señor, yo le quise decir algo y vos sabés que mi corazón estaba a querer ayudarlo. No alcanza, no alcanza. Tenemos que estar llenos de bondad, pero también de conocimiento. Pablo le dice a Timoteo que tenemos que ser obreros que utilicen, que tracen bien la palabra de verdad. Tenemos que estar preparados para eso. Y esto nos ayuda a pensar que muchas veces no lo hacemos. Piensen en consejerías informales que han tenido, que han hablado la Biblia con otras personas, tratando de ayudarlas, y a veces surge el yo creo que, o yo opino que, y cuidado, porque ahí podemos estar hablando sabiduría humana y no la Biblia. Esto es muy loco porque a veces pensamos, tenemos un poco invertido esto, que la persona que viene y te dice, vos sabés que la Biblia dice tal cosa, y decimos, oh, qué orgulloso, quiere mostrar que sabe la Biblia. Y cuando viene alguien y te dice, no, yo en mi humilde opinión creo que, decimos, ay, qué humilde. Y no es así, es lo contrario. El yo creo que, o a mí me parece que, es poner mi opinión por sobre todas las cosas a la hora de un consejo. Y eso no es humildad delante de Dios. Dios ve como humildad que nosotros temblemos ante su palabra y la tomemos en serio. Entonces, cuando yo digo, vos sabés que la Biblia dice esto, ahí estoy siendo humilde, dejando mis opiniones a un costado y buscando conocer lo que la Biblia dice para resolver el problema de una persona. Eso es la verdadera humildad. Otras veces no es tanto la sabiduría humana, sino la experiencia, y uno lo ve todo el tiempo. A mí me pasó que, y nos encanta hablar de nuestra experiencia, pero nuestra experiencia no es la Biblia. ¿Sí? Puede haber experiencia que sea válida, que sirva, puede servirnos de ilustración, de ejemplo, hasta muchas veces para conectar con otra persona, pero no es la Biblia. Entonces, el a mí me pasó que nunca puede estar por encima de la Biblia dice tal cosa. Y otras veces, lo que a mí me sirvió fue, y es el pragmatismo, y tenemos que tener mucho cuidado de que lo que funciona en la práctica no siempre es lo que Dios nos está pidiendo que haga. Y digo funciona porque es entre comillas, dependiendo qué estemos viendo de la situación. Pero eso tampoco es consejería bíblica, ¿sí? Cuidémonos de estas cosas y nunca tomemos aportes externos a las escrituras de cualquier filosofía, incluso de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, de nuestro cantante favorito, de lo que sea, si no nacen de las escrituras. La consejería tiene que nacer de la Biblia, de lo contrario no va a ser consejería bíblica, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en la
quinta y última, seguramente tengamos que avanzar un poco rápido en esto, respecto a cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación para poder hacer consejería? Bueno, voy a dividir esta motivación, este porqué, en tres razones. Pienso que la razón número uno la acabamos de ver, y es que hay un mandamiento explícito en la Biblia para hacer consejería bíblica. Y si Dios nos manda algo, simplemente tenemos que hacerlo. Pero quiero ir más allá y mostrar cómo el Señor nos muestra en las Escrituras la necesidad de la consejería en muchos aspectos y que eso nos motiva a nosotros a la hora de aconsejar. La primera razón es cosmovisión. Y quiero explicar un poco de qué se trata esto. La consejería es necesaria porque necesitamos conocer y aplicar la mirada de Dios a nuestros problemas. Es decir, cuál es la forma de ver lo que nos rodea según Dios. A eso le llamamos cosmovisión. Cosmovisión es nuestra forma de ver el mundo. Entonces, Dios tiene una forma de ver el mundo que Él creó. Es su mundo. Entonces, nadie mejor que Él puede decirnos algo acerca de su mundo. Pero muchas veces esa cosmovisión en nosotros no es exactamente la que Dios tiene y la consejería busca corregir eso, renovar nuestras mentes al respecto. Como hombres siempre necesitamos la voz de Dios. Piensen que Adán y Eva necesitaron que Dios les hable incluso antes de pecar. No es solamente que necesitamos escuchar a Dios porque estamos en un mundo caído. Eso es verdad, pero desde el principio Adán y Eva necesitaron escuchar a Dios para saber qué era ese mundo que les rodeaba. La consejería viene a ser justamente eso y mucho más después de que el pecado entró al mundo. Es una necesidad urgente. Si nosotros pensamos desde Génesis 3 en adelante, desde la caída en adelante, vemos que este mundo está en problemas. De eso se trata la consejería, dijimos, de llevar la palabra de Dios y aplicarlo a problemas específicos. Bueno, los problemas tienen que ver con la entrada del pecado al mundo. No existían problemas antes. Empezaron a existir cuando el pecado entró al mundo. A veces lidiamos con distintos tipos de problemas. Podemos lidiar con nuestro propio pecado, eso es un problema muy evidente, y las consecuencias de nuestro propio pecado. A veces no lidiamos con nuestro pecado, sino con el pecado de otros hacia nosotros, o el pecado de otro hacia un tercero que amamos. Ahí también tenemos situaciones donde hay problemas. Y también podemos estar lidiando con consecuencias indirectas del pecado. ¿Cuáles son estas consecuencias indirectas? Son aquellas cosas que están en el mundo porque el mundo está en pecado, aunque no es una relación directa entre un pecado. Por ejemplo, las enfermedades. La enfermedad entró al mundo porque el pecado entró al mundo. No significa que toda persona que tiene una enfermedad lo tiene a causa de un pecado. No es eso lo que estoy diciendo, pero la enfermedad existe porque este mundo está caído, porque sufrimos y porque esperamos una redención, pero no fue parte del diseño original de Dios. Ahora, esto nos ayuda a pensar que las consecuencias del pecado también necesitan que apliquemos una cosmovisión de lo que nos rodea. Desastres naturales, accidentes, todo esto son cosas que pasan a nuestro alrededor todo el tiempo como consecuencia de estar en un mundo caído. Frente a todo esto, la consejería nos ayuda a ver el mundo que nos rodea bajo los lentes de Dios, como Dios quiere que la veamos. La Biblia habla de muchas cosas y tenemos que tener cuidado porque donde nosotros guardemos silencio, el mundo ya está listo para dar respuestas. Las ideologías seculares abundan en todos lados, en los medios de comunicación, en todos lados, en distintos profesionales, en todos aspectos estamos todo el tiempo siendo bombardeados, escuchando ideas del mundo acerca del mundo que nos rodea, cosmovisiones diferentes a la cosmovisión bíblica, engañosas, muy variadas, porque todos tenemos para elegir una paleta de muchísimas cosmovisiones equivocadas y el mundo está listo ahí para darnos esas cosmovisiones. Y es triste pensar que a veces como la iglesia ha guardado silencio sobre un montón de temas, no ha hablado de sexualidad, por ejemplo, no ha hablado de resolución de conflictos, no ha hablado bueno, de lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra. El mundo va a tener algo para decir. Y es triste, por ejemplo, en Ministerio de Jóvenes, yo sirvo personalmente con los jóvenes, pensar en cuántos jóvenes pueden llegar a abandonar su fe, porque en la iglesia siempre tuvieron actividades muy lindas, entretenidas, juegos, actividades especiales, noche de esto, noche del otro, pero esos jóvenes iban a la iglesia con un montón de preguntas en el fondo de su corazón que nunca les dijimos cuál era la respuesta bíblica a esas preguntas, y luego, en etapa universitaria, conociendo otros amigos, empiezan a escuchar respuestas que no son de parte de Dios y encuentran su sentido, sus respuestas, su propósito muchas veces fuera del cristianismo.
y ahí es donde perdimos una batalla, ¿sí? Entonces, pensemos en la necesidad de la consejería porque nos ayuda a llevar una mirada, una cosmovisión correcta. La segunda razón es la madurez. Necesitamos la consejería bíblica porque necesitamos crecer, ¿sí? Pablo dice en Efesios 4 que estamos creciendo comunitariamente como iglesia, ¿hasta dónde? Hasta la estatura de Cristo, ¿sí? Esa es nuestra meta, tanto personalmente como comunitariamente. Estamos yendo hacia la estatura de Cristo, eso es nuestra meta. Pablo, cuando define su propio ministerio, dice algo similar. Él dice que él amonestaba y enseñaba con un propósito. Dice Colosenses 1:28, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Podríamos decir a todo hombre maduro en Cristo. Este es el objetivo de todo lo que Pablo hacía para servir a Dios, que las personas a las que él servía puedan ser más maduras y él pueda presentarlas más maduras en Cristo. Este es el gran propósito de la consejería. No es solamente tapar ciertos huecos y resolver algunos líos, no es ayudar a la otra persona que tenga un poquito más de paz, que se sienta un poquito mejor. No, el objetivo es la madurez, es la santificación, es parecernos más a Jesús, es ser santo porque Él es santo. De eso se trata la consejería, ¿sí? Y si entendemos que, como dice Romanos 8, 28 y 29, que a los que aman a Dios todo les ayuda bien conforme a un propósito que es el de parecernos a Jesús, tiene mucho sentido que la consejería sea ayudarnos a ver ese Cristo. Como dice 2 Corintios 3 y 4, nosotros estamos viendo a Cristo con el rostro descubierto y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Qué hermoso pensar en la consejería como cristocéntrica. No venimos solamente a hablar de los problemas, venimos a que vos puedas mirar a Jesús, porque al mirar a Jesús vos vas a ser transformado sí o sí, porque nos vamos transformando en aquello que estamos admirando, en aquello que estamos adorando. Entonces, al llevarte a mirar a Jesús, vos vas a poder ser transformado. Y ya el foco no es solamente un problema, el problema es la puerta de entrada para que juntos podamos mirar a Cristo. Y vamos a entrar en la última razón, y ya con esto terminamos este segmento, que es la guerra espiritual. Sé que esto suena bastante raro acá, pero vamos a tratar de explicarlo. Pero la consejería es necesaria porque estamos en guerra constante, en un campo de batalla en particular, que es el campo de batalla de nuestras mentes, ¿sí? Estamos, como decíamos, en un mundo caído. Desde que el mundo está en esta situación, hay una triple alianza. Hay tres aliados enemigos que luchan para desviarnos de la verdad. La Biblia nos narra primero al diablo, sabemos de él, sabemos que no luchamos contra sangre ni carne, sabemos que él es un león rugiente que busca a quien devorar, que vino a matar, a robar, a destruir, que es un homicida y mentiroso desde el principio, se le llama el acusador, el tentador. Bueno, ese es el enemigo que siempre tenemos presente en nuestra mente. También está el mundo, que la Biblia misma nos dice que está bajo el poder del maligno. Esto hace que este mundo, quiera o no quiera servir a Satanás, está bajo sus órdenes de alguna manera. Entonces, las ideologías seculares, aunque no profesen querer hacerlo voluntariamente, desvían nuestros pensamientos de la verdad y generan sistemas de creencias que no son los que Dios quiere, y eso también lucha en contra nuestro. Y el tercer enemigo, que es el menos hablado y es el menos recordado, es el enemigo de nuestro propio corazón. La Biblia nos dice que, de hecho Jesús dijo, que de nuestro corazón sale lo que nos contamina, que no viene de afuera, que viene de adentro. Jeremías nos advierte que no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces, nuestro corazón, en alianza con Satanás y con el mundo, muchas veces nos engaña. Y estos tres enemigos todo el tiempo están librando una batalla. ¿Dónde se libra esta batalla? Bueno, esta batalla se libra en nuestros pensamientos. Y hay un pasaje muy conocido, y si tuviéramos tiempo, le leería los versículos del contexto porque nos ayudaría más, pero vamos a leer solamente 2 Corintios 10:5, porque Pablo explica cómo su ministerio era salir a pelear esta batalla. Y no, esta batalla espiritual no trataba de nada sobrenatural a los ojos humanos, ni nada demasiado excéntrico, sino solamente de derribar pensamientos y reemplazar esos pensamientos por otros o hacer que esos pensamientos obedezcan a Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo usa esta metáfora
de una guerra. Si todos imaginamos una guerra, pensamos en alguien que va y tiene que derribar una fortaleza y agarrar a todas las personas que están en ese castillo, en esa fortaleza, y llevarlos cautivos. Esa imagen usa Pablo para explicar cómo nosotros derribamos argumentos que se levantan en contra de Dios. Y una vez que derribamos esos argumentos, llevamos a esos pensamientos cautivos para que ahora sean nuestros cautivos, obedezcan a nuestro rey Jesús. Bueno, esta es una guerra espiritual. Es una guerra que se da en la mente. Es la guerra por el conocimiento de Dios. ¿Para qué se levantan esos razonamientos altivos, dice Pablo? En contra del conocimiento de Dios. Porque lo que está en juego es conocer a Dios. Esto puede ser conocer a Dios para alcanzar la salvación, porque quien no conoce a Dios no es salvo, pero puede tener que ver aún en personas que ya han conocido a Dios y son salvas, en, en el conocimiento cada día de Dios, en el que nos lleva a crecer, a amar más a Dios, a servirle más a Dios. Eso es lo que está en juego. Y esa batalla se pelea acá. Y para nosotros pelear esa batalla tenemos que llevar consejo, ¿sí? Que se pueda aplicar a estas situaciones difíciles. Y como dice Pablo, esta guerra se pelea, pero no con armas humanas, no con filosofías humanas. Si leen 1 Corintios, Pablo todo el tiempo está contrastando con falsos maestros que venían con ideas propias, que buscaban manipular a la gente o obtener algo. No, no, Pablo dice, nuestras armas son espirituales. Pablo iba solamente con Cristo crucificado, con la palabra de Dios. Y de esa manera, la consejería es hacer mucho de este trabajo. Es un frente de batalla continuo donde estamos luchando para que esta verdad sea aplicada a las mentes de las personas y poner la verdad en la mente del otro le permita tener esta cosmovisión nueva que pueda ayudarle a obedecer al Señor y poner en práctica esa palabra para que Dios sea glorificado primeramente y para que muchos de esos problemas encuentren una solución bíblica. Así que hasta acá con las preguntas pudimos ver el qué es la consejería, una conversación donde alguien responde preguntas o resuelve problemas, pero específicamente donde Dios está involucrado a través de las escrituras y participa como el protagonista, donde se realiza dentro del contexto de la iglesia local, donde todos somos la que la realizamos, donde se realiza con una actitud correcta de bondad, gracia y amor, pero con un contenido correcto, que es el conocimiento de las escrituras, y que se realiza porque necesitamos una cosmovisión bíblica del mundo que nos rodea, porque necesitamos crecer en madurez y porque estamos en una guerra continua. ¿Sí? Hasta acá entonces con la primer parte y bueno, le dejo la palabra a Andrés, no sé cómo quieren que sigamos. Muchas gracias, Tomás. Diego, ¿estás ahí para continuar? Sí, pensaba que quizá iba a haber un recreo de 5 minutos, pero si les parece, continuamos. ¿Está bien? Sí, sí, como quieran. Un par de minutitos nos podemos Seguimos tomar, entonces. 1 o 2 minutos para poner el agua. Tomemos 2 minutos, dos Sí, minutos, 3 minutos. ahí, Así van a tomar agua y ya comenzamos nuevamente. dale, excelente. Hay varios corazones, así que vamos con eso. Ay, Señor, Dios, te ayude, Señor.
Diego, cuando creas conveniente, todo tuyo. Perfecto. Bueno, podemos continuar, hermanos. Ahí les dejamos recomendaciones de libros que son accesibles, que son sobre consejería, que la verdad que son una bendición. Algunos están en el mercado libre, nosotros no obtenemos ninguna ganancia por recomendar los libros, ninguna ganancia económica, pero espiritualmente, si vemos que las iglesias avanzan hacia la consejería bíblica, nos sentimos muy enriquecidos espiritualmente. Entonces les recomendamos esos tres libros: La Consejería Bíblica Cristocéntrica, Teología de la Consejería Bíblica y La Consejería de John MacArthur. La verdad que los tres son muy interesantes, muy buenos, son introductorios. Nosotros estamos haciendo una introducción a la introducción a la introducción de la Consejería Bíblica, pero sin duda es de gran bendición que cada iglesia pueda avanzar en esto porque transforma el discipulado. Le damos a la gente lo que no puede obtener en ningún otro ámbito o medio, lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso es tan importante que nos capacitemos en esto. Siempre fue algo que formaba parte del ministerio, pero reconocemos que hemos desviado o hemos diluido algunas cuestiones y sería muy bueno poder recuperarlo. Ahí me piden que suba un poquito el micrófono, así que en un segundo lo subo y ya podemos volver a, a lo que nos compete ahora y podemos comenzar la grabación también. Vamos a pasar a las diapositivas y algo que quiero señalar es cómo tenemos que ver esto, ¿verdad? Cómo tenemos que comprender algo fundamental que tiene que ver con la base de la consejería bíblica. Quiero hacer una introducción. ¿Es la palabra de Dios suficiente para quienes sufren problemas físicos, heridas del pasado o dolor presente? Si nosotros tenemos en cuenta generalmente la situación por la cual alguien solicita consejería tiene que ver o con problemas físicos, muchas veces enfermedades, accidentes, o con heridas del pasado, lo que le sucedió en su infancia, lo que le sucedió en una instancia anterior en su vida, o dolor del presente. Y esta pregunta que uso para introducir no es una pregunta teórica, en realidad es una pregunta pastoral y es una pregunta que ministerialmente es existencial. Nosotros tenemos que saber qué le podríamos responder a una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad física severa, o a una persona que ha sido marcada por los abusos en su infancia, o a un hombre que hoy está, o una mujer que hoy está quebrado por una crisis laboral o familiar. ¿Qué podríamos decir en estas situaciones? El mundo va a responder y va a decir, necesitamos psicología moderna, sí o sí, psicología contemporánea, nuevas teorías, necesitamos estrategias de autoayuda, pero la Biblia nos responde con la autoridad de Dios. Sabemos que la Biblia es Dios hablando, Dios predicando, Dios enseñándonos. ¿Y qué dice la Biblia de sí misma? Dice que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, que es rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto significa maduro, equipado para toda buena obra. ¿Y qué es lo que en realidad está buscando ese corazón? Es esto, es aprender, es ser corregido, es ser instruido, es madurar espiritualmente, es estar equipado para toda buena obra, para la vida que Dios busca de nosotros. Recién parafraseé simplemente 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y la verdad que la Biblia, o mejor dicho, que Dios en la Biblia no promete quitarnos todo dolor. Eso lo podemos dejar a algo que consideramos una secta. Pare de sufrir. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que podemos comprender cómo sufrir correctamente y sacarle incluso provecho al sufrimiento. Dios promete ser suficiente para nosotros y Dios promete que su palabra es suficiente para llevarnos a Cristo, para transformar nuestro corazón, para sostenernos, para aliviarnos. Dios habla en la palabra y nos lleva a considerarla como lo que necesitamos. Es suficiente. Y lo que vamos a hacer en esta segunda parte de este taller, que es introducción, voy a argumentar a favor de la suficiencia de las Escrituras. Vamos a ir primero a ver los fundamentos históricos. En el siglo XVI, la Iglesia Católica decía que la Biblia era demasiado oscura, que la gente no podía comprenderla, que no tenía acceso,
no debía tener acceso a la gente, el pueblo no debía tener acceso a la comprensión de las escrituras, ni siquiera las escrituras en sus propios idiomas. Decía la Iglesia Católica que solo el Papa y los sacerdotes podían interpretarla y que cualquier interpretación fuera de ellos no era correcta, no era buena, ni siquiera era permitida o era algo considerado válido o en algunas situaciones ni siquiera era algo legal. Entonces el pueblo quedaba esclavizado. Pero los reformadores proclamaron algo que en realidad no era no era un invento, sino que era un descubrimiento masivo, algo que siempre estuvo ahí. Ellos tenían un lema que era sola escritura, y esto tenía tres pilares fundamentales. Por un lado está la perspicuidad, y es muy gracioso lo que sucede con la palabra perspicuidad, porque es una palabra muy difícil para señalar algo muy fácil. Lo que la perspicuidad significa es que la Biblia es clara. Perspicuidad significa la claridad de la Biblia. La Biblia es clara en lo esencial para la salvación y para el crecimiento espiritual. Cualquier creyente puede conocer a Cristo a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Cualquier creyente, con los medios normales, o sea, la lectura, puede acceder a conocer a Cristo, a conocer lo que necesita para ser salvo y conocer lo que necesita para crecer en la vida espiritual, para ser sostenido en ella. La perspicuidad trata de esto. Es una palabra muy difícil para señalar algo claro, algo fácil. La Biblia es clara. Otro punto que ellos levantaron, que no me gusta decir la analogía de la fe, pero para respetar la literatura usé la palabra analogía de la fe. Analogía viene en este sentido del latín y tiene que ver con comparar o acompañar, no con lo que hoy pensamos con analogía. Pero la analogía de la fe nos enseña que la Biblia se interpreta a sí misma, ese es el principio. Estos eran los tres pilares, ¿no? De la sola escritura, de la suficiencia de las escrituras. Esto que llamamos analogía de la fe se refiere a que uno puede comprender los pasajes más oscuros, por decirle de alguna manera, los más complejos, a la luz o ayudados por los pasajes más claros, los pasajes más fáciles de comprender. Entonces, en este punto también ellos señalaban de que la Biblia tiene su propia interpretación en sí misma. Y otro punto era la suficiencia de las escrituras, que Dios no necesitaba, ni su pueblo necesitaba, que su palabra sea editada, sea para suprimir cosas o para agregarlas. Hoy la tentación es distinta, pero es igual de peligrosa. Antes, en este pasado de hace 5 siglos, la iglesia predominante, la católica romana, decía, no, nadie puede ir a la Biblia excepto el Papa y los curas y los sacerdotes. Y hoy la tentación es, la Biblia no es relevante o la Biblia no es suficiente, la Biblia está incompleta, le falta coaching, le falta autoayuda, le falta la cosmovisión psicológica secular, le falta eso. Pero como Lutero dijo en Worms, podríamos decir, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y lo que contiene la palabra de Dios justamente es el mensaje de Dios. La Biblia contiene lo que Dios ha dicho. Entonces necesitamos tenerla en muy alta estima, nunca ponerla a la par de otras cosas, que es lo que Jesús señaló contra los fariseos, que ponían cuestiones, ideas humanas a la par de las escrituras. Entonces tenemos que tener en muy alta estima lo que es la palabra. Vamos al punto que sigue, en el que vamos a seguir profundizando lo que es la definición de de la suficiencia de las escrituras. Les súper recomiendo conseguir también libros de este autor, Wayne Grudem. Es muy claro, muy profundo, muy sencillo, muy didáctico, pero la verdad que lleva de maneras simples a grandes verdades y lo agradecemos un montón, le agradecemos al Señor por su ministerio de escritura. Wayne Grudem decía de esta manera lo que era la suficiencia de las escrituras, que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiso que su pueblo tuviera y que ahora posee todo lo necesario para nuestra salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. ¿Qué significa? Bueno, significa dos cosas por lo menos. Por un lado, la revelación está cerrada, la revelación doctrinal ha cesado, entonces no necesitamos agregarles nuevas palabras o nuevo contenido a la Biblia. Pero por otro lado, la Biblia es suficiente en su propósito, y esto es muy interesante. La Biblia no solo nos informa lo que necesitamos saber, sino que es la herramienta del Espíritu Santo para transformarnos, para vivir en fe y en obediencia.
El Espíritu Santo utiliza la Biblia para que nosotros crezcamos en sabiduría, en cómo vivir correctamente, sea en la situación en la que estemos. Cuando aconsejamos, no estamos sin armas, no estamos desarmados o sin equipo. Llevamos la espada del Espíritu Santo, la palabra viva, capaz de llegar donde ninguna teoría humana llega, al corazón. En Reina Valera dice que es capaz de llegar hasta lo profundo del alma, del corazón, atravesar los tuétanos. ¿Se acuerdan ese pasaje del libro de Hebreos? Bueno, lo que Dios está diciendo, y no es más ni menos que Dios, está diciendo que su palabra es capaz de llegar a la profundidad del ser humano, iluminar ahí, quitar cosas de ahí y también alimentar cosas ahí. Entonces tenemos que comprender que la Biblia es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para transformar la mente y eso va a llevar a transformar corazones y también conductas. Y es lo que necesitamos alimentar, una convicción cierta, que en realidad es fe en lo que Dios ha dicho. Es confianza en Dios y esa confianza se traduce, cuando es real, la confianza se traduce en obediencia. Dios dice que su palabra llega hasta lo profundo del alma. Y ahí es donde nosotros apuntamos. El corazón es el problema que en realidad es donde reside el problema que tratamos de alcanzar cuando estamos haciendo consejería bíblica. Y la consejería bíblica tiene que tener en alta estima la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Vamos al tercer punto, que es las aplicaciones prácticas. Y vamos a ver 6 cosas para las cuales la escritura es suficiente. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer cada uno de estos pasajes, pero les súper animo a hacer una captura de pantalla y luego hacer su estudio sobre esto, ¿verdad? Su parte con la nobleza de los bereanos, ¿verdad? De ver si lo que estamos diciendo es cierto. La Biblia es suficiente para conducirnos a Cristo. El centro de Perdón, toda consejería, sí, ¿van a compartir los PDFs o los archivos? mm, O... no estoy al tanto de eso, pero te animo a tomar una captura de pantalla y luego podríamos informar al respecto, ¿sí? De todos modos, No, no el sé, libro, el no, dijo libro que tenía que terminar unos trabajos, no sé. Consejería Todavía no me... Bíblica Cristocéntrica, el libro Consejería Bíblica Cristocéntrica, sé que tengo eh, difuminado el texto, el fondo, así que no se va a ver, pero está en una de las diapositivas, después lo podemos poner nuevo. Nosotros estamos basándonos en este libro para que no queden sin material de respaldo. Lo que nosotros queremos hacer es darles ganas de continuar con esto. Este libro Yo te tiene compartí un libro de MacArthur que estabas... también 28 capítulos tiene y nosotros estamos tratando 2 y vamos a tratar 2 más el próximo taller en 15 días, porque lo que queremos es que ustedes puedan avanzar en esto. Esto es muy sencillo lo que estamos haciendo, muy introductorio y queremos alentarles, animarlos a que avancen y lleven la consejería bíblica a sus propias vidas y a sus iglesias, a sus ministerios, porque realmente es algo increíble. Hay un antes y un después en un ministerio cuando aplica la consejería bíblica. Eh, Volvemos ahora al punto de cómo podemos considerar para qué es suficiente las escrituras. Nosotros tenemos que saber que es suficiente para conducirnos a Cristo. Fundamental. ¿Qué es lo que más queremos cuando hacemos consejería? Si nosotros tuviéramos que resumir y elegir un solo deseo, ¿qué es lo que más deseamos en la vida de la persona que estamos aconsejando? Que vaya a Cristo. Entonces nosotros tenemos que analizar si esta persona está más cerca de Cristo después de hablar con nosotros o simplemente no, esté igual respecto a su distancia con Cristo. A veces estamos hablando de salvación y a veces estamos hablando de consagración, pero nosotros lo que tenemos que señalar es que la Biblia, mejor dicho, tenemos que saber que la Biblia es suficiente para conducirnos a Cristo. Y lo que buscamos sobre toda cosa es que la persona vaya a Cristo. Eso sobre todo. Por otro lado, tenemos también que considerar que es suficiente para ordenar los afectos. La Biblia cambia lo que amamos. Lo voy a decir de otra manera. El Espíritu Santo utiliza lo que vamos aprendiendo y entendiendo de la Biblia para modificar nuestras prioridades y ordenarlas según la voluntad de Dios. Y esto también es muy bueno. Nos lleva a amar lo que Dios ama, nos lleva a priorizar lo que Dios considera mejor, nos lleva y nos saca de elegir lo malo y ni siquiera elegir lo que es lícito. ¿A dónde nos lleva? A elegir lo que nos conviene, a elegir lo que nos edifica.
Aún en medio del dolor, el creyente puede cantar porque su deleite está en el Señor. Y a través de esta doctrina nosotros alimentamos esto. El Señor es nuestra porción, el Señor es en quien estamos refugiados, el Señor es donde nuestra alma encuentra alivio. El Señor es quien nos sostiene, que sostiene a sus hijos en medio de las dificultades. A veces el Señor va realmente a modificar nuestro contexto, nuestra situación, pero no sabemos si lo va a hacer. A veces sí, a veces no. Muchas veces no va, o algunas veces no va a modificar lo que está pasando, pero sí va a modificar nuestro corazón. Y acá es muy bueno porque lo que el Señor va a lograr es fortalecer a su pueblo para que aún en medio del dolor pueda estar disfrutando del Señor y tener alivio para sus problemas. Nosotros no podemos decir pare de sufrir. Nosotros decimos lo que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y llevando a Cristo la persona y llevándole la palabra, estamos ordenando también los afectos, las prioridades. Ahí citamos el Salmo 37:4, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que habla de disfrutar al Señor y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y generalmente invertimos esto y queremos que el Señor disfrute de nosotros mientras nosotros buscamos las peticiones de nuestro corazón. Y esa es una falta de orden, de prioridades ordenadas correctamente. Entonces, saber que la Biblia nos lleva y es suficiente a ordenar nuestras prioridades. También a definir nuestra identidad en Cristo. Esto es fundamental. Hermanos, no somos definidos por las etiquetas psicológicas. Si bien puede haber cierto grado de observación y cierto grado de acierto, esa no debería ser lo que nos define como personas. Como mucho definir en qué situación estamos hoy. Pero lo que tenemos que buscar es comprender que estas definiciones, los diagnósticos, las etiquetas psicológicas, no pueden hablar más fuerte que lo que Dios dice de nosotros. Tampoco las experiencias pasadas. Mucha gente se aferra tanto al pasado que termina haciendo de eso su identidad, su esencia. En realidad, hermanos, lo que realmente nos define es nuestra unión con Cristo. Y en la palabra nosotros podemos buscar cuál es nuestra verdadera identidad. Y todos tenemos la tentación de dejarnos definir o de rendirnos frente a las etiquetas que hay sobre nosotros o frente a las experiencias pasadas. Pero en realidad nosotros tenemos que alimentar en nuestra mente lo que Jesús dice de nosotros, lo que Dios dice de nosotros. ¿Y en dónde vamos a encontrar eso? En la palabra. La escritura también es suficiente para definir nuestra identidad en Cristo. Y necesitamos hacer que eso se oiga más fuerte en nuestro corazón que lo que el mundo o nuestro contexto nos dice. Al mismo tiempo también la Biblia es útil para revelar nuestro corazón. La palabra expone cuáles son nuestros ídolos. A veces nosotros decimos, no, yo no tengo ningún ídolo, pero en realidad sí, cuando contrastamos nuestras vidas a la luz de la palabra, vemos que tenemos ídolos funcionales. ¿A qué me refiero? Que nuestra conducta queda en evidencia que tenemos ídolos. Hay cosas, hay relaciones, hay situaciones, hay áreas de nuestra vida en donde prevalece lo que nuestro corazón quiere y no prevalece lo que Dios quiere. Y eso nos muestra de que no somos víctimas pasivas, sino que somos adoradores activos de algo que hemos elegido poner por encima del Señor, de nuestro Dios. Entonces la Biblia termina revelando nuestro corazón. Considero que mucha gente tiene un sentimiento antibíblico, o sea, no quiere la Biblia, quiere otras cosas, no quiere leer, no quiere indagar, no quiere profundizar su estudio bíblico, porque queda en evidencia. Y la Biblia dice esto también, el que anda en la oscuridad no quiere ir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras quedan expuestas. Entonces, comprender de que revela el corazón la palabra. Es la diapositiva anterior, ya voy a llegar a esa. Sé que Agos me está ayudando, gracias Agos. Pero comprender esto, revela el corazón la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, también podemos ver las etiquetas que realmente nos corresponden. ¿Por qué? Porque nos las pone Dios a esa etiqueta. Dios nos define y llama a lo que es pecado como pecado. Entonces, revela nuestro corazón y realmente podemos aprender cómo nos llama el Señor o cómo llama las actitudes, los pensamientos, nuestras obras, y de ahí podemos crecer en lograr lo que estamos persiguiendo, ser más parecidos a Jesús, tener lo que Jesús desea de nosotros. También nos sirve para transformarnos a la imagen de Cristo, que es lo que en realidad está buscando el Señor.
Nosotros sabemos de memoria Romanos 8:28, todo es para nuestro bien, según un propósito, y el 29 nos dice cuál es ese propósito, que seamos parecidos a Jesús. Entonces, cuando nosotros comprendemos de que Dios está comprometido con nuestras vidas, para usar toda situación de tal manera que sea para nuestro bien, según el propósito de hacernos más parecidos a Jesús, nuestro entendimiento de la vida cambia, porque comprendemos que todo lo que nos sucede y sucedió puede tener un propósito, tiene un propósito en Cristo, hacernos más parecido a Él. Son herramientas que Dios permitió o produjo en nuestra vida para llevarnos a ser más parecidos a Jesús. No buscamos sobre todo la comodidad, no buscamos sobre todo el bienestar emocional. Lo que buscamos sobre todo es la santidad, es la conformación a la imagen de Cristo. Jesús mismo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Está esta idea de ser consagrados al propósito de Dios. Esto es lo que persigue la consejería, transformar la imagen, transformar a la persona a semejanza de Cristo. Y también podemos comprender de que tenemos esperanza eterna. Tenemos que ser muy honestos y reconocer que hay dolores que no se van a quitar aquí. No podemos prometerle a quienes nos escuchan de que va a estar en bienestar, en plenitud en la tierra, porque sus dolores van a desaparecer. Sí podemos decirle que en Cristo va a recibir la fortaleza que necesita para atravesar ese dolor. Hay dolores que se van a ir y dolores que van a quedar, pero en todo, si estamos alineados con Dios, en todo, Dios nos va a sostener según su voluntad. Entonces, tenemos que comprender de que no solo hay esperanza en la tierra, sino también esperanza eterna. Hay una herencia incorruptible en los cielos y la Biblia también nos enseña eso. Tenemos que contemplar también la eternidad. Algo que hemos perdido de vista en nuestras iglesias es contemplar la eternidad. Queremos todo acá, ahora, y en realidad la Biblia nos habla mucho de la eternidad y tenemos que comprender de que hay que alimentar esa esperanza eterna, ¿verdad? Vamos a la diapositiva que sigue, el punto 4, y saber que el corazón es el centro. La consejería secular o la psicología explica al hombre por la naturaleza o el pasado, ¿sí? La crianza, lo que le sucedió, sus impulsos, hasta su biología, lo que hay en su contexto, pero la Biblia dice que eso, aunque influye, no determina. Me gustaría mencionar un ejemplo que considero súper ilustrativo en esto. Podemos ver el ejemplo de José. El ejemplo de José es sumamente claro. No hay familia más disfuncional que esa. No hay una paternidad más cuestionable con dos esposas, concubinas, ausente. La sexualidad ha hecho un desastre en ese hogar. Hermanos que odian a José. Lo odian al punto de querer matarlo y como una muestra de misericordia no lo matan, sino que lo venden de esclavo. Horrible, terrible. Pero fíjense la vida de José. La Biblia que nos dice que Dios estaba con él. Y por eso José fue diferente. No tuvo la sexualidad que aprendió en su casa. No formó una familia como la que aprendió en su casa, porque Dios estaba con él. Y Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Y qué buscamos en la consejería? Acercar a la gente. El problema de fondo no es el contexto, no es la biología, no es el pasado, es el corazón. El corazón es la fuente de voluntad. Y Salomón nos decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Otra traducción dice, porque él determina el rumbo de tu vida. Entonces nosotros lo que hacemos es apuntar al corazón. No vamos a justificar por el pasado, aunque vamos a entender. No vamos a justificar por la biología, aunque vamos a entender. No vamos a justificar por los impulsos o los gustos. Vamos a entender, pero en realidad donde apuntamos es al corazón. Todos adoramos algo, como el placer, el control, el poder, la aprobación. Todos somos adoradores y esas cosas son ídolos. Y nosotros tenemos que comprender, o adoramos a todo eso o adoramos al Dios vivo. O adoramos sentirnos siempre víctimas del pasado, del contexto, de las situaciones, de lo que aprendí en casa, de lo que me hicieron, de lo que tengo deseo de hacer. O pongo en ese lugar a Dios para que determine mi vida. ¿Y dónde se decide eso? En el corazón. El cambio real ocurre cuando un corazón aprende a rendirse a Cristo. Esto es gran parte de la guerra espiritual.
No lo mencionamos más profundamente, Tomás lo mencionó, pero gran parte de la guerra espiritual está acá. Y es una lucha por pensamientos, por razonamientos, por argumentos que tienen que ser derribados, nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Para qué? Para llevarnos a conocer más a Dios y someternos a Jesús. Está en 2 de Corintios. Ahora tengo una laguna, pero creo que es 10 3 al 6 o bueno, después lo buscamos en todo caso. Pero cuando dice que tenemos armas poderosas, para derribar argumentos, para derribar fortalezas, luego dice cuáles son esas fortalezas. Argumentos, razonamientos, pensamientos, ideologías, filosofías que nos impiden conocer a Dios y que nos impiden someternos a Cristo. ¿Y a dónde apuntamos nosotros? Al corazón, porque en el corazón están todas estas cosas. Y buscamos que la persona se rinda a Jesús disfrutando de Jesús, ¿verdad? Entonces comprender que el corazón es el centro, que el problema está en el corazón, no principalmente en la naturaleza, la crianza, el pasado, el contexto, sus deseos, sino que la solución está en Cristo. En el corazón nosotros vamos a encontrar qué es lo que hay que solucionar sobre todo. Insisto, el pasado, el contexto, los deseos nos pueden ayudar a comprender algunas cosas, pero no debería ser lo que lo determina. Lo que lo determina es Cristo. Y tenemos que apuntar el corazón para que haya ese cambio. Y la persona esté determinada por Cristo y no por lo que le pasó, lo que le hicieron o lo que tiene deseos de hacer o las inclinaciones que tiene. Vamos al punto que sigue, en donde comparamos muy brevemente la consejería bíblica versus la consejería secular. Muy brevemente. Insisto en parte de lo que mencioné recién. La consejería secular puede decir, sos así por tu química cerebral, sos así por los traumas que tenés de la infancia, sos así porque te hicieron esto, sos así porque tu biología está determinada de esta manera. Pero hay un contraste. La Biblia dice que nuestro cuerpo influye, que nuestro contexto influye, pero lo que más define tu vida es tu respuesta a Dios. La ciencia puede darnos datos útiles, la psicología puede proveernos algunas observaciones, pero nunca pueden reemplazar la cosmovisión bíblica. Nosotros somos cristianos y como cristianos deberíamos aceptar parte de nuestra identidad. Y parte de nuestra identidad es comprender que analizamos todo, la cosmovisión, nuestra manera de comprender el cosmos, el mundo, a la luz de la Biblia. Y para eso tenemos que adquirir conocimiento bíblico, para llamar cada cosa con el nombre que Dios le da. Eso, la consejería secular, o psicología, o coaching, no lo puede proveer. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y si vamos a conocer a Dios, tenemos que saber que es a través de la Biblia. Muchas personas hoy confunden su corazón, su propio espíritu con el Espíritu Santo. Y para no confundirnos, y creo que nadie quiere voluntariamente ser confundido, para no confundirnos, Dios inspiró a un libro. Es la Biblia. Y Dios habla, Dios guía, Dios permite que mi espíritu se alinee con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo utiliza la Biblia para alinear mi conciencia, para transformar y renovar mi entendimiento, para darme la visión del mundo, de la realidad que Él tiene, para definir las cosas según su definición y no según las de nuestro propio corazón. Nosotros tenemos que comprender que la consejería secular tiene muchos impedimentos, aunque puede tener cierta utilidad, eh, tiene muchísimos impedimentos porque no conoce a Dios. Si nosotros realmente somos cristianos, creemos en la existencia de Dios. Y si creemos en la existencia de Dios, creemos que lo que Él dice es importante. Y si creemos que lo que Él dice es importante, necesitamos ir a averiguar qué es lo que dijo, cómo lo que dijo y para qué esto es importante. Porque es Dios hablando. Entonces la Biblia sigue siendo una pieza fundamental en el entendimiento de la vida que nosotros como cristianos debemos tener. Vamos a una diapositiva más, que es eh, cómo tenemos que considerar advertencias. Hermanos, debemos evitar dos errores cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura. Por un lado, la suficiencia pasiva. Pensar que con un versículo basta o decir que la Biblia no tiene nada que aportar a ciertos problemas. Este es el camino fácil, ¿no? Decir, bueno, léete este versículo y va a estar todo bien. O decir, bueno, en realidad la Biblia no dijo nada de esto. Por ejemplo, hace creo que un par de años escribí un libro sobre depresión.
perdón, escribí un artículo sobre depresión, una carta de un depresivo a otro depresivo. Yo lucho con la depresión y ahí doy una respuesta bíblica a la depresión. Y en la Biblia no dice depresión, pero sí muestra cuadros de personas que sí han atravesado esa angustia profunda, irracional, que hoy podríamos considerar depresión. Cuando uno tiene una suficiencia pasiva de la escritura, de decir, bueno, la Biblia no dice depresión, entonces no dice nada. No, no. Si yo conozco lo que hoy se denomina depresión y conozco la Biblia, puedo identificar que hay situaciones y personas en la Biblia que coinciden con la depresión. Entonces puedo ver cómo puedo sacar de ahí cierto precedente que me ayuda a tratar, en este caso que estoy mencionando como ejemplo, la depresión. La Biblia sí habla de todo lo importante que sucede en el corazón de la persona, del hombre. Entonces, tenemos que comprender de que no puedo ser pasivo y decir, bueno, no pasa nada, ignorar, no ser ávido a la hora de observar la Biblia, observar lo que sucede allí, lo que está registrado. Porque como dice Romanos 15:4, todo esto, las escrituras, fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Es hermoso saber de que en parte Elías cuando estaba en la cueva, súper angustiado, o Moisés cuando estaba realmente angustiado al punto de que ambos querían morir y le decían, Señor, Señor, si hallé gracia en tus ojos, quítame la vida. Mira si habrán llegado a un nivel profundo de angustia. Es importante y es hermoso reconocer que según lo que dice Romanos 15:4, todo eso fue registrado en parte para que la iglesia aprenda cómo vivir. Entonces puedo ver en sus ejemplos cómo salieron adelante, puedo sumar salmos, puedo sumar parte del entendimiento bíblico del corazón y puedo encontrar herramientas para sanar o herramientas para luchar y permanecer en victoria frente a la depresión. O incluso también para que cuando caigo en depresión poder levantarme y sobreponerme a ella. Después puedo pasar el artículo, si Andrés desea, puedo pasar el artículo, es simplemente un artículo, pero para dar un ejemplo de cómo la Biblia nos ayuda a comprender la situación en la que estamos atravesando o la que nuestro aconsejado está atravesando. Por otro lado, algo también que tenemos que evitar es el biblicismo superficial. Cuando la Biblia se trata como mantra, el mantra es una práctica pagana que es repetir una frase o una idea, una palabra, hasta tranquilizarnos, hasta sentirnos cómodos, hasta lograr, viste, como cierta armonía emocional. Hay gente que usa la Biblia así, ¿no? Como una receta rápida. Por ejemplo, si la persona es depresiva y le digo, bueno, regocíjate siempre, porque Pablo dice en su carta, mientras estaba preso, regocíjense siempre, regocíjense en el Señor. Eso no es consejería bíblica. Yo tengo que sumar a esa información el contexto bíblico, ver si aplica y la compasión a la persona que me está oyendo. Yo tengo que evitar esta práctica superficial de tirar versículos como mantras. Tengo que comprometerme con la vida de la persona. Tengo que ir hacia la vida, tengo que acompañarle, tengo que expresar compasión y acompañarle a ver su situación a la luz de la verdad de Dios, a la luz de la Biblia. Siempre para esto es importante, sumamente importante, algo que Tomás menciona, que es la hermenéutica, que es la exégesis, es interpretar correctamente, porque si no interpreto correctamente, no voy a poder aplicar correctamente. Y si no aplico correctamente, ¿saben qué pasa? Pasa que la gente se frustra y piensa que Dios falla sus promesas. Y no es que Dios falle, sino que muchas veces decimos que Dios promete cosas que en realidad nunca nos prometió a nosotros. Aplicamos de manera incorrecta por haber interpretado de manera incorrecta. Entonces tenemos que tener cuidado porque lo que decimos, si lo decimos de parte de Dios, tenemos que estar 100% seguros de que Dios lo dijo para esa persona y no para cualquier otra situación. Doy un ejemplo así a los vuelos, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo de paz para ustedes. Y Dios está hablando ahí de que Judá iba a volver del cautiverio en Babilonia. No está diciendo para cualquier persona en cualquier situación que Dios le va a dar paz y bienestar. Yo no puedo sacar la Biblia y aplicarla como quiero, de la misma manera en la que una persona aplica el horóscopo, lee, dice, bueno, encaja en mi vida más o menos y me dejo guiar por esto. No, no puedo aplicar así la Biblia. Dios da paz a sus hijos, sí. Puedo utilizar Filipenses, por ejemplo, que Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tengo que ser sabio, en realidad tengo que ser humilde y reconocer qué dijo Dios y cuándo lo dijo y para qué lo dijo. Y tengo que ir a través de una interpretación correcta para aplicar correctamente. Y sobre todo, apuntar a Jesús, porque la esperanza máxima es Cristo.
no salir de esta situación o ser fortalecido, sino que lo máximo, máximo, máximo es caminar hacia Cristo. Muchas de las situaciones que atraviesan las personas que aconsejamos y nosotros mismos son las herramientas de Dios para qué? Para llevar a las personas a Cristo. Entonces, saber de que no puedo perder de vista eso, ¿sí? Vamos a una penúltima diapositiva, en donde hablamos de la importancia para la iglesia local. ¿De qué estamos hablando? De la suficiencia de las escrituras. La doctrina de la suficiencia de las escrituras es vital para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos da un fundamento inquebrantable frente a las filosofías cambiantes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, parte de la carta de Pablo a los Efesios, recordando que es el Espíritu Santo el que está hablando, dice que las personas inmaduras o incluso hasta las falsas cristianas, las personas que son falsos cristianos, se dejan llevar por todo viento de doctrina. ¿Qué significa eso? Aparece una filosofía y van detrás de esa filosofía. Aparece otra y van detrás de esa otra filosofía. Y nunca logran un fundamento sólido. Nunca logran una convicción que no es modificable cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Bueno, algunos por falta de madurez y otros por falta de vida espiritual. Son falsos cristianos. Pero cuando uno comprende la importancia de la Biblia, puede crecer y puede llevar a su iglesia a crecer en tener un fundamento inquebrantable. ¿Qué dijo Dios? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Entonces hoy podemos sentir la ola de un tipo de filosofías y mañana vamos a sentir otra ola. Pero cuando nosotros comprendemos el fundamento que nos da la Biblia, podemos estar parados ahí, como han estado parados nuestros hermanos desde la antigüedad, nuestros hermanos en Cristo, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el que realmente consume lo que Dios da como alimento, que es su palabra. El pueblo verdadero de Dios, del Dios verdadero, está sólido en la roca. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Entonces nosotros, cuando viene una ola de un tipo de filosofía, viene otra ola de tipo de filosofía, no vamos cambiando el rumbo de la iglesia según lo que sucede a nivel secular, sino que en realidad estamos firmes en la roca. Segundo punto, mantiene a Cristo y al Evangelio en el centro. Cuando nosotros adquirimos esta doctrina de la suficiencia de la Escritura, estamos poniendo a Jesús en el lugar que Él demanda, que Él exige en la iglesia. Él es el centro. Y me gusta decir mucho esta frase, que parece un cliché, pero es muy profunda. Jesús no quiere ser lo más importante de nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Entonces, lo que Él dijo es sumamente importante para nosotros. Es nuestra vida. ¿Y cómo vamos a Él? Vamos a Él a través del Evangelio. Y la suficiencia de la Escritura hacen que Cristo y el Evangelio parezcan una y otra vez en nuestra consejería. Y bueno, en la iglesia local. Punto 3. ¿Hacia dónde apuntamos? Apuntamos a una transformación profunda de la persona. Recordamos que nuestra meta es la santificación, no solo el alivio temporal. Lo que buscamos es que la persona se parezca más a Jesús, que esté más cerca de Dios. Eso es lo que buscamos sobre todo. No buscamos que autojustifique algunas actitudes incorrectas porque, bueno, pobrecito le pasó esto en el pasado, pobrecito tiene esto en su contexto. Sabemos que el contexto puede hacernos sufrir mucho, sabemos que el pasado puede hacernos sufrir mucho, pero no buscamos justificar malas actitudes derivadas de esto. Lo que buscamos es que la persona esté más cerca de Dios, que crezca en su intimidad con Dios, que crezca en su semejanza a Jesús. También es importante esta doctrina de la suficiencia de la Escritura porque integra la consejería al discipulado. Hermanos, el discipulado tiene ese propósito que mencionó Tomás citando Colosenses 1, 28 y 29. ¿Para qué nos esforzamos? Un ministerio cristiano se esfuerza para llevar a cada persona a ser más parecida a Jesús. Pablo ahí, según la traducción, dice presentarlos perfectos a Dios. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando la madurez. Eso es el discipulado. Todas las otras actividades que nos lleven a la persona a crecer espiritualmente son actividades que pueden hacer otras instituciones, como el Estado, como una ONG, pero la iglesia es diferente, es el pueblo de Dios. Entonces va a buscar lo que Dios busca a través de su pueblo, los propósitos que Dios tiene para su pueblo, que su pueblo crezca en semejanza a Cristo, que crezca en intimidad con Él. Entonces, cuando comprendemos la suficiencia de la Escritura, podemos integrar la consejería al discipulado de manera correcta. También nos lleva a formar consejeros sabios, precisos, compasivos,
que son consejeros que pueden lograr cierta habilidad en aplicar la palabra con precisión y compasión, que apliquen la palabra correctamente. Cuando nosotros consideramos la suficiencia de la Escritura como una doctrina, comprendemos que la iglesia local se beneficia y honra a Dios a través de lograr personas que son capaces de interpretar correctamente la palabra y aplicarla con precisión y compasión. También nos lleva a crecer en dependencia del Espíritu Santo y de la oración, porque hacia eso nos empuja la Biblia también, a depender del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es poderoso, todos lo sabemos, nadie lo pone en duda. ¿Y qué herramienta usa el Espíritu Santo? La Biblia. Miren si será importante. El Espíritu Santo utiliza la Biblia. No saben lo lindo que es ver vidas transformadas a través de lo que el Espíritu Santo utiliza a través de la Biblia. Problemas matrimoniales. Bueno, la Biblia dice esto al respecto al matrimonio. Nos encontramos con un varón y una mujer que son humildes. Es que están dispuestos a obedecer a aquel a quien llaman Señor. Y su matrimonio empieza a funcionar en armonía. ¿Por qué? Porque están dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo se concreta eso? ¿Cómo pasa del plano de lo abstracto a lo concreto? Se someten a lo que el Espíritu Santo dijo en este libro, que es una biblioteca que llamamos Biblia. También nos ayuda a avanzar en el cuidado integral, ver al aconsejado como lo que realmente es, no solo alguien sufriente, también es pecador y también está santificado por Cristo y le ayudamos en su identidad, ¿verdad? Es pecador, hay que ayudarle, es santo, hay que ayudarle. Es todo esto, es pecador, es sufriente y santo. Y la suficiencia de la Escritura nos lleva a tener una idea correcta de la persona, de su verdadera identidad, no lo que dice el mundo, lo que Dios dice de la persona. Si nosotros no podemos llamar a cada problema por su nombre real, y sabemos que la realidad la establece Dios, no podemos ayudarle, no podemos bendecirle. Y bueno, como conclusión, quisiera ir al último punto y comprender que la palabra es suficiente y nos apunta a un Salvador suficiente. La suficiencia de la Escritura no es un fin en sí mismo, es un camino que nos señala y nos lleva a un Salvador que es suficiente. Hermanos, Jesús es suficiente. La Biblia está escrita para que aprendamos y es un testimonio repetitivo de personas que han ido a Dios y en Dios han o solucionado sus problemas o han recibido la fortaleza que necesitaron para atravesar sus problemas. Y en todo esto, darle gloria a Dios y aferrarse a Él de una manera nueva frente a cada problema. La consejería bíblica no son solamente técnicas, es principalmente la aplicación de la palabra viva al corazón sufriente, al corazón pecador. Y así podemos afirmar con confianza lo que Pedro, y voy a decirlo de otra manera, lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pedro. Su divino poder nos ha concedido todo lo que se refiere a la vida y a la piedad. Piedad en este término significa seguir a Dios. La palabra de Dios es suficiente porque el Dios de la palabra es suficiente. Quiero insistir con esto. La palabra de Dios es suficiente porque el Dios de la palabra es suficiente. Lo que más necesita nuestro aconsejado es a Dios. Y si no vamos a la palabra, no les podemos brindar a Dios. Les podemos brindar parches, curitas, etiquetas, observaciones. Incluso podemos brindarle cosas que no le van a hacer bien. Pero si queremos brindarle lo que realmente vale la pena eternamente, tenemos que brindarle a Dios. Y a Dios lo puedo brindar solo si conozco la palabra. La palabra de Dios es suficiente porque el Dios de la palabra es suficiente. Hemos concluido esta introducción, hermanos. No sé si hay un tiempo extra, pero hasta aquí hemos llegado con la introducción a la consejería bíblica. Les súper alentamos a conseguir libros de consejería. En Mercado Libre hay, en Sociedades Bíblicas hay. Sabemos que hay un antes y un después, de comprender lo que es la consejería. La consejería bíblica es algo que transforma vidas porque en realidad utiliza la herramienta del Espíritu Santo para trabajar en el pueblo del Espíritu Santo, en el pueblo de Dios. Entonces les súper animamos a conseguir más material, buscar, invertir en esto. Hay capacitaciones online, esto es una introducción, hay libros, les súper recomendamos avanzar en este tema, ¿sí? Muchas gracias por su atención, Dios les bendiga muchísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Diego, Tomás.
Nos vemos en la próxima. Recuerden que hay una segunda parte el 5 de septiembre, también a las 20 horas. Ahí le dejé el número de teléfono donde pueden pedir a aquellos que entraron sin inscripción. Así le pasamos el link de inscripción. Recuerden que es gratuito el curso, simplemente para estar en la base de datos y poder enviarle el link para la otra parte. Así que los animo a escribirme, ahí le dejo un segundo para que copen. Y volvemos a vernos el 5 de septiembre a las 20 horas. Excelente, muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches, buen fin de semana a todos. Excelente. Bien. Buenas noches, gracias, bendiciones. Abrazo.